aquí. Ok. ¿Sí están viendo mi cuaderno, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Estamos todo el tema iniciando con la situación de gases ideales y gases reales. Gases ideales y gases reales. Procedamos a hacer un ejercicio. Ya vimos la vez pasada las distintas relaciones entre presión y volumen y temperatura, volumen y cantidad de moles, incluso entre fracción molar y presiones parciales o moles con la ley de Dalton, cómo calcular la masa molar o la densidad a partir de la ecuación de gases ideales. Hagamos desde un ejercicio bastante sencillo como el siguiente. Dice, un gas ideal está contenido, solamente voy a copiarles aquí los datos para ustedes lo copien. Un gas ideal está contenido en un arreglo cilindro-pistón. Un gas ideal está contenido en un arreglo cilindro-pistón. Recuerden que el cilindro-pistón, ¿verdad? Es literalmente un cilindro con un pistón, con una tapa que la voy moviendo para ir cambiando el volumen con la presión o viceversa. Un gas ideal está contenido en un arreglo de un cilindro-pistón. En el estado 1, la temperatura es de 300 Kelvin. En el estado 1, la temperatura es de 300 Kelvin, la presión de 3 bar y el volumen de 10 litros, o sea, al inicio. En el estado 1, la temperatura es de 300 Kelvin, 3 bar y 10 litros de volumen. El pistón se mueve para incrementar el volumen del estado 2. El pistón se mueve para incrementar el volumen del estado 2 a 17,5 litros. El pistón se mueve para incrementar el volumen del estado 2 a 17,5 litros. La temperatura en dicho estado es de 475 Kelvin. Pregunta, ¿cuál es la presión en el segundo estado? ¿Cuál es la presión en el estado 2? La repito, un gas ideal contenido en un arreglo cilindro-pistón. En el estado 1 la temperatura es de 300 Kelvin, una presión de 3 bar y un volumen de 10 litros. El pistón se mueve para incrementar el volumen del estado 2 a 17,5 litros. La temperatura en dicho estado es de 475 Kelvin. ¿Cuál es la presión en el estado 2? ¿Ok? Ese es un ejercicio bastante sencillo porque al solamente ver el enunciado y el planteo del ejercicio, nos damos cuenta que podemos relacionar una de las distintas relaciones obtenidas al combinar las leyes de Boyle y de Charles, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a una constante, y como es igual a esa constante, entonces va a ser igual a cualquier multiplicación de esos valores en otros momentos, o sea, presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. Lo que quiere decir que entonces la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Ok? Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da esta presión, se los agradecería. Vamos a revisar. No hay que cambiar ninguna unidades porque todas las unidades de presión, volumen y temperatura en el estado 1 y 2 son prácticamente las mismas. Son las mismas, de hecho. Entonces sería 10 entre... ¿Cuánto les da?
2.71 bar. Efectivamente, muchas gracias. 2,71 bar. Que además vean que tiene todo el sentido del mundo, porque al incrementarse la presión, al incrementarse el volumen del estado 1 al estado 2, tiene todo el sentido del mundo que la presión disminuya, y la presión tal cual está disminuyendo. Estos son, chicos, aunque el ejercicio es muy sencillo, esto es lo que me refiero de tener criterio a la hora de elegir el ejercicio y a la hora de que ustedes lo resuelvan, porque en el momento que les da el resultado, tienen que considerar que el resultado tenga un sentido lógico dentro del enunciado y dentro de los conceptos de la termodinámica. ¿Ok? Hagamos un ejercicio más complicado. ¿Ok? El ejercicio dice, un gas ideal contenido en un arreglo cilindro-pistón. Voy a bajar acá. Un gas ideal contenido en un arreglo cilindro-pistón, los mismos de siempre. Cilindro-pistón. Un gas ideal está contenido en un arreglo cilindro-pistón con un volumen inicial de 20.000 centímetros cúbicos. A 300 Kelvin y una presión de 1,23 atmósferas. Un gas ideal contenido en un arreglo cilindro-pistón con un volumen de 20.000 centímetros cúbicos a 300 Kelvin y una presión de 1,23 atmósferas. ¿Ok? Punto seguido. El radio de la cara del pistón, el radio de la cara del pistón es 10 centímetros. El radio de la cara del pistón es de 10 centímetros. Recuerden que el pistón es como si fuera un cilindro aplastado con pues con algo que lo mueve, ¿verdad? Ese cilindro achatado, pues tiene redondo, obviamente, y entonces tiene el radio de 10 centímetros. ¿Ok? El arreglo se construye de modo que el pistón se mueve a una razón de A centímetros por minuto. El pistón se mueve a una razón de A centímetros por minuto. O sea, si tenemos ese pistón, ese cilindro, va la presión incrementándose. ¿A cuánto? Va bajando el pistón a centímetros por minuto. No sabemos cuánto es A. Es una razón. ¿Ok? El arreglo se construye de modo que el pistón se mueve a una razón de A centímetros por minuto. Al mismo tiempo, cables conductores calientan el sistema a B Kelvin por minuto. Al mismo tiempo, cables conductores calientan el sistema a B Kelvin por minuto. O sea, no solamente se está calentando a esa razón por minuto, va cambiando, sino que también el pistón se está moviendo tantos centímetros por minuto, a centímetros por minuto. ¿Ok? La primera pregunta dice, obtenga una expresión en términos de A y B para la presión dentro del cilindro. Obtenga una expresión para la presión en términos de A y B como función del tiempo. ¿Ok? O sea, quiero ver cómo cambia la presión a través del tiempo dentro del cilindro. Obviamente, me va a quedar una ecuación. Presión es igual a bla, 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 con A y B y con el tiempo. ¿Ok? En este caso, vamos a desarrollar la formulita. Bueno, dos cosas importantes. ¿Cómo cambia la altura con el tiempo
y cómo cambia la temperatura con el tiempo. También nos lo da el ejercicio. La altura cambia con el tiempo a razón de h en el tiempo es la altura inicial más a por t, la misma a de lo que cambia, del arreglo que tiene el cilindro y el pistón. Y la temperatura a un tiempo t es la temperatura inicial más b por t, la misma b del cambio superior. ¿Ok? Y lo que quiero es ver cómo cambia la presión con el tiempo. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos que esos cambios que acabo de mencionar, que varían linealmente. Si ustedes se dan cuenta, esas últimas dos expresiones son expresiones que nos da el ejercicio que nos dice cómo varía la altura y la temperatura con el tiempo. Pero vean que la altura con el tiempo varía de manera, obviamente, lineal, pero con la altura inicial. La altura inicial no la tenemos. Calculemos esa altura inicial. Para calcular esa altura inicial podemos hacer uso del volumen de un cilindro, el cilindro del sistema. Obviamente ese volumen inicial es pi por r cuadrado por la altura inicial. Área por altura, volumen de un cilindro. Entonces hagamos el despeje. Si yo despejo de ahí la altura inicial, bueno, esto es obviamente igual, de acuerdo al ejercicio, a 20.000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, si hacemos el despeje de la altura, serían 20.000 centímetros cúbicos sobre pi 10 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Si me dicen, por favor, cuánto les da eso, cuánto les da esa altura. Estamos determinando simplemente la altura inicial para poder introducirla en la variación de la altura con el tiempo. 63.66. Ok, ¿qué otro decimal? 66.1. Ok, 9. 63, voy a poner 63,7 entonces. ¿Unidades? Centímetro. Dígame usted, dígame usted. Y ese centímetro. Centímetro, ok. Muy bien. Tenemos entonces que esa fue la altura inicial que tiene nuestro cilindro con 20.000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Como la altura cambia con esa velocidad con el tiempo, entonces nosotros sabemos, entonces se sabe que la expresión, ¿verdad? La altura con el tiempo es la altura inicial más a por t. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en el caso ya no del volumen inicial, sino del volumen que cambia con un tiempo t. Sería pi r cuadrado. Voy a cambiarlo para que se vea, tenga sentido. Volumen a un tiempo t, ya no el volumen cero, es pi r cuadrado por la altura a un tiempo t. ¿Todos de acuerdo? Esa es la diferencia, por ejemplo, entre esta ecuación y la primera. De hecho, voy a cambiar aquí para que no se vea eso. Entre la primera ecuación y esta. Entonces, como tenemos la altura que depende de un tiempo t, esto es exactamente igual a que yo diga pi r cuadrado y aquí ponga h0 más a por t, que es como varía la altura con el tiempo. ¿Ok? Si hacemos esto, sería pi r cuadrado es 10 por 10 es 100. Entonces esto sería, si me confundo, 100 pi por 63,7 más a por t. Ok, y hagámoslo un momentito más. Eso sería, ¿cuánto es 100 pi por 63,7? 100 por pi por 63,7, ¿verdad? 20.012. Un aproximado, ¿verdad? Esto es igual a 20.012 más 100 pi a t. Y este es nuestro volumen
a un tiempo t. ¿Ok? Simplemente estamos tratando de encontrar nuestra expresión. En el caso de la temperatura es bastante más sencillo. Para la temperatura, prácticamente lo tenemos listo porque tenemos que es T de T es la temperatura inicial más B por T, que nos dice el enunciado. Pero la temperatura a un tiempo cero la tenemos, 300 Kelvin al inicio del experimento, más B por T. Esta es la temperatura a un tiempo T. Vean que ya tenemos la presión y el volumen. Perdón, el volumen y la temperatura, nos falta la presión. Entonces ustedes dicen, yo tengo la presión, perdón, tengo la temperatura a un tiempo T, tengo el volumen a un tiempo T y me falta la presión. Ah, pero recuerden una cosa, recordemos que P por V sobre T es una constante. De hecho, lo aplicamos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿puedo encontrar esa constante? ¿O tengo algún otro valor para relacionar? Por ejemplo, hacer P1V1 entre T1 sobre P2V2 T2. Sí, porque tengo los valores iniciales. Entonces, evaluando al inicio, con los datos del inicio, puedo encontrar esa constante y luego relacionarlas. Entonces, ¿cuál sería la presión? 1,23 atmósferas. El volumen es 20.000 centímetros cúbicos. ¿Ok? 20.000 centímetros cúbicos. Y la temperatura 300 Kelvin. Eso nos va a dar, me ayudan a hacerlo, sería 1,23 por 20.000 entre 300, me da 82 tallado. Me da 82 atmósferas, centímetro cúbico sobre Kelvin. O de hecho, de una forma que vamos a encontrar más a menudo en el curso, porque se ve hasta más elegante, atmósfera, centímetro cúbico, Kelvin a la -1. Es una recomendación que les hago siempre a los chicos en termo. Si tienen unidades, incluso cuando escriban la tesis, intenten colocarlas en una sola línea, se ve más elegante, le da un toque más fino a sus trabajos. No significa que si lo hacen como fracción esté mal, no. Es simplemente por elegancia a la hora de escribir, por ejemplo, un paper en un futuro cuando tengan que escribirlos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ese valor al inicio. Lo que estoy haciendo es prácticamente lo mismo del ejercicio pasado. P1, V1, T1 entre P2, V2, T2. Solamente que sería presión al tiempo cero, volumen a tiempo cero, temperatura a tiempo cero, igual a presión a un tiempo T. Y entonces es lo que voy a hacer. Presión a un tiempo T por el volumen a un tiempo T entre la temperatura a un tiempo T es igual a esa constante, 82. Todos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces vamos a despejar. Si yo tengo aquí la presión, yo tengo ya, véalo aquí, tengo el VT, tengo el T a un tiempo T, y sustituyámoslos. Entonces, prácticamente lo que voy a hacer acá es sustituir presión a un tiempo T, sería 82 por la temperatura a un tiempo T, que es 300 más B por T, entre el volumen a un tiempo T, que sería 20.012 más 100 pi A por T. ¿Ok? Y tenemos nuestra expresión. Primera parte del ejercicio lista. Tenemos la presión a un tiempo T dentro del cilindro en función de A y de B y del tiempo. ¿Ok?
Primera parte del ejercicio lista. No sé si, por favor, si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Es bastante, no es complicado, es un poquito más de desarrollo, pero tiene sentido porque al final de cuentas es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solamente que con variables. ¿Variables de qué? De tiempo. Ahora, segunda pregunta. La primera era cómo variaba. La segunda pregunta. Consideremos que A es igual a 2 centímetros minuto a la menos 1 y B es igual a 0,5 Kelvin minuto a la menos 1. 2 centímetros minuto a la menos 1, B 0,5 Kelvin minuto a la menos 1. La pregunta es, ¿cuál es la presión luego de 30 minutos? ¿Cuál es la presión luego de 30 minutos? Claramente ven que el ejercicio tiene todo el sentido, porque entonces en la parte A obtuve la ecuación, entonces en la parte B, ¿qué me están preguntando? Pues sustituir. Hagamos la sustitución. Al sustituir en la ecuación, ¿qué encontramos? Al sustituir en la ecuación. ¿Qué ecuación? En la ecuación esta. Voy a marcarla así. Asterisco. Al sustituir en la ecuación asterisco, se obtiene PT igual ¿a cuánto? Introduzcan los valores. Donde está B, 0,5 Kelvin sobre minuto. El tiempo son 30 minutos. Y B es 0,5 Kelvin sobre minuto. Ay, perdón, lo puse en azul. Y me espero a que me digan ustedes cuánto les da esa presión. Aquí me espero que ustedes me indiquen cuánto les está dando la presión. Me dio, bueno, si meto todo eso en la cálculo, me da 0,66. Muy bien. ¿Unidades? ¿Qué? No, No. espera, no. No, para ver. Atmósferas, ¿no? Efectivamente. Ajá. Atmósferas, 0,66 atmósferas. Porque ven que todo el enunciado y todo el ejercicio lo hemos hecho con atmósferas. Tercera parte del ejercicio. Vean que lo que he hecho es simplemente sustituir en la ecuación que obtuvimos. Siguiente ejercicio de la misma parte. ¿Cuál sería el valor de la presión a valores extremadamente grandes de tiempo? Grandes de tiempo, o grandes no, largos de tiempo. O sea, ¿qué pasa si yo dejo esto de manera infinita y permito que este arreglo de cilindro-pistón siga trabajando con esto de A centímetros por minuto, B Kelvin por minuto, y lo hago de manera infinita? ¿Ok? Si lo hago de manera infinita, porque eso es lo que me están preguntando, ¿qué sucedería? Entonces necesito a la fórmula, a la ecuación estrella, voy a aplicarle un límite. ¿Cuál? El límite cuando esa presión tiende a infinito. El límite cuando esa presión tiende a infinito, bueno, ahí no es la presión, cuando el tiempo, perdón, cuando el tiempo tiende a infinito, va a ser igual entonces al límite cuando el tiempo tienda a infinito de la expresión 82 por 300 más BT sobre 20.012
más 100 pi a por t. Consideremos que A y B son las mismas del ejercicio pasado. ¿Cómo resolvemos ese límite? Alexander, dígame usted que está por ahí. ¿Cómo se resuelve ese límite? Alexander, ¿estás? ¿O no me quiere contestar porque le da miedo? Enzo, ¿estás presente? Sí, profe. Enzo, ¿cómo Estamos. resolveríamos ese límite? De acordarme. Vamos, Nos sí, queda recuerde. Vamos a ver, primero que todo, ¿qué tipo de límite es? ¿Está indeterminado o está determinado? indeterminado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de indeterminación tiene? Infinito sobre infinito, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, ¿cuál es la regla más sencilla para resolver un límite que sea infinito sobre infinito? No era el grado. No, el grado del polinomio, no me acuerdo, profe. No, L'Hopital. Lo derivar, Vamos, cierto. vamos a aplicarle L'Hopital. Entonces vamos a derivar en el numerador y en el denominador. Vamos a saber un poquito la expresión. Si yo desarrollo esta expresión y la hago, voy a aplicar aquí, vamos a hacer aquí L'Hopital. Y si yo aplico L'Hopital en esta ecuación, quedaría el límite. Ya, bueno, quitamos ya los límites, ya lo derivamos directamente. Sería 82 por bt, porque la primera es una constante, deriva la t, quedaría 82b en el numerador sobre Sin pía. 100 pi a. Y me hacen el favor y me meten esos valores y me dicen cuánto les da. Sería 82, vamos a ver, 82 por 0.5 entre 100, entre 2. A mí me está dando alguien que antes de que yo lo copie, 0, 0,065. ¿cómo? 0,065. 0, ¿quién me está contestando ahorita? José. Ok, gracias. 0,065. Josué, ¿qué unidades? Sería en minutos. No, porque Esa el es la tiempo presión. tiene... Sí, Atmósferas. exacto. A esa presión llegaríamos después de un tiempo infinito. Vean que no es 0, es 0,065. Ahora, vean lo interesante. A los 30 minutos teníamos 10 veces más presión. 30 minutos, 10 veces más presión. O sea, lo que cambia es, en un infinito de tiempo en ese tipo de sistema es un 10% perdón, 10 veces el cambio de la presión a través del tiempo. ¿Ok? Estos son temillas, pues ahí interesantes. ¿Ok? Vamos a ver si hacemos algo interesante. ¿Queda alguna duda con respecto a este ejercicio? Hagamos otro. Se los dejo para que lo hagan en la casa. Es bastante sencillo. Dice, si la temperatura y la presión... perdón, estoy aquí equivocado. Espera un momento. Vamos a poner la siguiente, mejor, perdón. Un gas A está contenido en un arreglo cilindro-pistón. Está contenido en un arreglo cilindro-pistón. ¿Ok? Al igual que un gas B. Al igual que un gas B. Ambos gases obedecen la ecuación de estado de gases ideales.
Ambos gases obedecen la ecuación de los gases ideales. ¿Ok? Se determinó que la densidad de a 0 grados centígrados y una atmósfera, se determinó que la densidad de a 0 grados centígrados y una atmósfera es igual a 1,784 gramos litro a la menos 1. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es la masa molar de A? ¿Ok? Y la otra pregunta es, ¿podría proponer un gas? ¿Podría proponer de qué gas se trata? ¿Ok? Esta, por favor, intenten hacerla en la casa para que practiquen. Cualquier duda, obviamente, para eso estamos, para ayudarles a contestar. Por cierto, les iba a decir, chicos, si alguno de ustedes pudiera crearse una cuenta de WhatsApp, quieran o no, pues a veces es importante, aunque no lo usemos mucho, para momentos de emergencia tenerlo seguro. Tal vez Susan o Brittany o Enzo, quien guste, puede hacer el WhatsApp, el grupo, y mandarnos aquí en el chat de Teams el link de contacto, porfa. Sería bastante, se los agradecería si alguno lo puede hacer en un rato, ¿ok? Nuevamente, entonces, el gas A está contenido en un arreglo cilindro-pistón, al igual que un gas B. Ambos gases son ideales, nos dan la densidad del a 0 grados, esto, ¿verdad? Recuerden, ρ, letra griega de la R, 1,784 gramos litro a la menos 1, y me preguntan la masa molar de A, y me preguntan, ¿podrían proponer de qué gas se trata? Y si es así, dígalo. Si es así, propóngalo. ¿Ok? Y les voy a dictar una parte B de este mismo ejercicio. Si la temperatura y la presión, adquieren valores similares en ambos cilindros, en el que tiene A y el que tiene B, en ambos cilindros, se encuentra que la razón de densidades de A y B, o entre A y B, si no, voy a poner la razón de densidades de A y B es 1,248. ¿Ok? Pregunta. ¿Se puede calcular la masa molar de B? La masa molar de B con esta información. Si es así, calcúlela. Y si no, indique qué información le hace falta. ¿Qué información necesita? ¿Ok? ¿Se puede calcular la masa molar de B con esta información? Si es así, calcúlela. Y si no, indique qué información necesita. Esta, por favor, chicos, les queda para que la desarrollen en casa como ejercicio de práctica. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora,
¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo importante? ¿No? Ok. Entonces, continuemos. Vean que todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido aplicaciones de lo que vimos la clase pasada. Y todo al final de cuentas es cómo se comporta un gas ideal. Pero, como ustedes bien sabrán y se pueden imaginar, son pocos los gases que se comportan de manera ideal. ¿Dónde puedo utilizar yo los gases ideales? Eso es una cuestión importante. ¿Dónde me funciona? ¿Dónde funciona bien la aplicación de los gases ideales? La aplicación de la ecuación de gas ideal. Pues lo primero que les voy a decir es, el mejor lugar para esto es donde se da bajas presiones. A bajas presiones, o lo que es lo mismo, grandes volúmenes, la ecuación de gases ideales funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque si la presión es baja y el volumen es grande, es tan grande el volumen, que las partículas del gas no van a interactuar entre sí. Imagínense la casa de ustedes y echan dos moléculas, sí, lo que me oyeron, de gas nitrógeno. Esas en un vacío, una casa vacía. Esas dos moléculas van a interactuar muy poco. La probabilidad de que las dos se encuentren es muy baja. Entonces, ¿qué me indica eso? A bajas presiones y grandes volúmenes, ¿qué sucede? Que asumimos que no hay no hay fuerzas actuando entre las moléculas. No hay fuerzas de atracción, de repulsión, no hay nada. No hay fuerzas actuando entre las moléculas. Tiene sentido, ¿verdad, chicos? O sea, en todo ese espacio no van a actuar. Entonces el comportamiento de gas es excelente. Decimos prácticamente que las moléculas no están ocupando el volumen porque es tan grande que eh, no se van a encontrar. De hecho, otra cosa importante, esto se da también, que es una relación al final de uno con lo otro, todo lo mismo, cuando los gases tienen valores de densidades bajas. Gases tienen bajas densidades, que pues prácticamente lo mismo que estoy indicando en la otra parte, ¿verdad? Es consecuencia. Si es un volumen muy grande, densidad masa entre volumen muy grande, son densidades muy pequeñas, ¿verdad? A esas bajas densidades, el volumen molecular es despreciable comparado con el volumen ocupado por el gas. ¿Ok? O sea que el volumen, me refiero, el volumen molecular es el volumen, por ejemplo, que tiene una molécula de oxígeno. Ese volumen, comparado con toda la habitación que tienen, no es nada, ¿verdad? ¿Y de dónde viene todo esto de asumir, por ejemplo, que no hay fuerzas? Si el volumen se incrementa y la presión disminuye, la distancia de las moléculas aumenta. Voy a escribir eso. Si el volumen, si V aumenta, ¿qué sucede? La distancia entre las moléculas disminuye. Tiene sentido, ¿verdad? Distancia entre moléculas disminuye. Todo el sentido del mundo, ¿verdad? Cambiar esto para que se vea bien. El volumen aumenta, la distancia entre las moléculas disminuye. Y hay una cosa importante, las fuerzas intermoleculares entre las sustancias, las fuerzas intermoleculares varían con
el 1 sobre R a la 7. Ven qué interesante, esto es, ¿qué tanto varía la fuerza intermolecular? Es la distancia entre ellas elevado a la 7, pero en el denominador 1 sobre R a la 7 es como varían las fuerzas intermoleculares. Imagínense, entonces, si el R entre ellas es muy, muy grande, esas fuerzas intermoleculares son muy, 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 muy pequeñas. ¿Van viendo lo que les estoy comentando? Entonces, entre lo que estábamos comentando, entre esto y que la distancia disminuye, y encontramos que las fuerzas de atracción son insignificantes. Espero que me estén captando, chicos, la idea. Cualquier duda que tengan, por favor, nada más levantan la voz. Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto cómo variaba la presión con la temperatura? Perdón, la presión con el volumen. Y habíamos encontrado, no la voy a hacer aquí rápidamente, ¿se acuerdan que era algo así? Volumen, presión, y eran unas curvas así. Sí las vimos, ¿verdad, chicos? Me lo confirman, porfa. Sí, profe. ¿Cómo se llamaba ese argumento que me relacionaba la presión con el volumen? Me hacen el favor. Ajá, ¿perdón? Isotermas. Sí, pero ¿cómo se llama la persona o la ley que me relaciona a estas dos? La ley de Boyle. Muy bien. Ley de Boyle. Excelente, gracias. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos la ley de Boyle y además, ay, no puedo, aquí. Tenemos la ley de Boyle y además lo que el compañero comentaba, las isotermas. Entonces, vamos a aplicar lo que se llaman las isotermas. Por cierto, no sé si lo habíamos comentado, se llaman isotermas de Andrews. Ay, qué fea esa. ¿Ah? Isoterma de Andrews. Porque Andrew fue de los primeros investigadores en desarrollar las isotermas para el dióxido de carbono. Voy a comentarles, porque vamos a pasar ahora a gases reales. Ok, voy a insertar aquí una imagen. A ver dónde la tengo. Voy a saber si me funciona. Acá. Uy, qué fea está esta. No se ve muy bien. No. Entonces, insertar. Acá. Listo. Vamos a ver. Vean las isotermas, chicos. Vamos a ver si lo logro explicar bien. Voy a hacerlo con el mouse. Vean que tengo la presión en el eje de las Y y el volumen molar en el eje de las X. ¿Ok? ¿Cómo vamos a leer esto? Las isotermas normalmente les recomiendo siempre leanlas de derecha a izquierda. Vean la de 48 grados centígrados. Es prácticamente la que dibujé hace un ratito de forma fea, pero es la que se representé, la que explicaba la ley de Raoult, perdón, de Boyle, en la cual se da una disminución de la presión al aumentar el volumen o una disminución del volumen al aumentar la presión. Todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora vean qué interesante. Vamos a empezar a ver la curva, por ejemplo, vean la más extrema, la última, que está a 13,1 grados centígrados. Empecemos a ver, aquí está la letra B, que estoy marcando con el mouse, y la letra A. ¿Ok? Empecemos a leerla desde el extremo. Significa que viene por acá, no la punteada, sino la que está a la línea sólida. Si ustedes se fijan en este intervalo que yo estoy señalando, empezamos a leer de derecha a izquierda. Vean que este pedacito tan pequeño, desde B hasta donde termina la línea, se comporta muy parecido a como estábamos haciendo las curvas. Eso significa que ahí estamos en el dióxido de carbono gaseoso. Está formando vapor. ¿Ok? Vean que entonces empezamos a aumentar la presión y el volumen disminuye, 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 disminuye. Sigue siendo dióxido de carbono gaseoso. ¿Qué pasa entre A y B? Vean que hay una disminución
del volumen muy, muy significativa, casi prácticamente en una línea recta. ¿Qué es todo esto? En este momento, vamos a ponerlo acá, ahí lo menciona. Toda esta parte es dióxido de carbono gaseoso. ¿Qué es lo que sucede sobre esa línea sólida? En esta línea sólida lo que tenemos es dióxido de carbono gaseoso y dióxido de carbono líquido. Tenemos una mezcla de fases. Están ahí en equilibrio. ¿Ok? Ustedes podrían verlo. Vean que lo que estamos haciendo en este sistema es incrementando la presión. Pero en este momento vean que la presión es prácticamente constante. Lo que varía, digamos, es la temperatura, porque es una temperatura de 13,1 grados centígrados. Entonces vean qué interesante. Hay un cambio de volumen prácticamente a presión constante. ¿Ok? Pero en todos estos puntos sobre la línea que van a ver son cambios de una mezcla de líquido y vapor. ¿Qué sucede cuando llegamos a A? En el momento que llegamos a A y cualquier punto después de A, todo esto es dióxido de carbono líquido. Llegó un punto en el cual el dióxido de carbono aquí en A ya no es una mezcla, sino que es líquido. Se licuó. Y tengan cuidado con esa terminología porque una cosa es condensar y otra cosa es licuar un gas. Condensar es simplemente que el gas, como las gotas de lluvia, pues caen del vapor. Eso es una condensación. Licuar significa que hay cambios de presión y de volumen. Son términos diferentes, son expresiones y sucesos diferentes, que al final pero llegan a lo mismo. Porque vean que estamos hablando a 13,1 grados. Imagínense eso. Y tenemos dióxido de carbono líquido a 13,1. Lo que estamos cambiando es la presión. Pero vean qué interesante. ¿Alguien podría explicarme por qué ahora esta línea es prácticamente vertical? La de 13,1. ¿Alguno podría mencionarla? Vean que ya en A es dióxido de carbono líquido. ¿Qué es lo que sucede? Que como el dióxido de carbono es líquido, y ustedes recuerdan que los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles, no importa cuánta presión yo empiece a ponerle, vean que estoy pasando de 45, 50, 60, 80, 100 atmósferas, que el volumen no está cambiando. ¿Por qué? Porque ya es líquido. Los líquidos son incompresibles. Cualquier cambio significativo en la presión no me va a cambiar el volumen. ¿Ok? Y así podemos ir viendo las distintas. La isoterma a 13,1, la que sigue es a 21,5. Ustedes se preguntarán, ¿y esa línea de puntos? Esa es la que se llama la curva de saturación. ¿Ok? Curva de saturación. Todo lo que esté por debajo de la curva de saturación son mezclas de fases. En este caso del dióxido de carbono, todas las posibles líneas que estén debajo de todas esas líneas horizontales, línea horizontal, línea horizontal, línea horizontal, toda la EF, la AB, son mezclas de fases. Hay un equilibrio de fases líquidas y vapor. Chicos, y vean lo interesante, lo que estoy hablando aquí son dióxido de carbono como un gas real. Ya aquí se están comportando de manera real. Aquí afuera ya son más ideales. Una temperatura más amplia, más grande. ¿Qué sucede en la isoterma que llaman acá isoterma crítica? ¿Ok? Sobre todo en este punto, que ya está marcado aquí como punto crítico. Por encima de este punto crítico, por ejemplo, cualquier presión por encima de este punto crítico, ya no es posible licuar el gas a ninguna presión, ni ninguna temperatura, ni nada. Todo lo que esté por encima de este punto crítico, todo lo que esté por encima, ya ustedes van a tener siempre gas, en el caso del dióxido de carbono. Cualquier isoterma de las que aparezcan encima de esa isoterma crítica
son isotermas de dióxido de carbono gaseoso. No hay forma de que ustedes, vean qué interesante esto, pónganse a pensar. Por encima, digamos, en el caso del dióxido de carbono es 31 grados centígrados. Por encima de 31 grados centígrados, ya ustedes no van a poder de ninguna forma convertir dióxido de carbono gaseoso en líquido. Por debajo de 31 sí. Igual, con esa presión crítica está una temperatura crítica, que es 31, una presión crítica de 72 y un volumen crítico de 94. Cada gas tiene sus puntos críticos determinados. Va de nuevo, todo lo que esté por encima de la isoterma o de la curva de la isoterma crítica es una sola fase. En el caso del dióxido de carbono, es solamente dióxido de carbono gaseoso. Por debajo son posibilidades de hacer mezclas de distintas fases. En el caso del dióxido de carbono, líquido y gas. ¿Ok? Y conforme más aumentamos isotermas a otras temperaturas, pues estamos en gases ideales. Ven que es el comportamiento que uno esperaría. Ven qué linda la de 48. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta? Por favor, Muchas. por favor. Pero es que ni siquiera sé qué preguntar. ¿Quién me está hablando? Susan, A no ver, me dime. quedó claro. Es que creo que no estoy segura de qué son todas las rayas, pero digamos, ¿por qué? Es que, para ver cómo decirlo, la parte que está como a la derecha, como decir, imagínense una línea vertical entre F y B. Entre, F y B, ajá, digamos, como por ahí. aquí, Digamos, por ahí, ese espacito que está como entre la línea punteada y la línea que es sólida, pero como más gruesita. entre No esa sé línea si es, punteada ajá, y la de y, arriba, que es y como esta. más, Ah, y esta, la de un poquito más arriba. esta. Ajá. Es que la que está más sólida, la más negra, es la isoterma crítica. Ujú. Y entonces en ese espacio de ahí, es que no sé si da miedo, está como un color diferente, no Ah, pero no entendí. se preocupe por eso, eso no es ninguna cosa importante. Recuerden, lo importante es saber leer la isoterma. ¿Cómo se lee la isoterma? Se lee de derecha a izquierda. Si ustedes ven, por ejemplo, el punto F, todo lo que está después del punto F, todo esto que está acá, es prácticamente la que veríamos en una curva normal. Vimos con la ley de Boyle que la isoterma sería algo así. Correcto, con presión Ujú, y volumen. Eso sería la de un gas ideal. Si usted se fija en la de F, es un pedacito que se comporta prácticamente ideal, o sea, muy bonita, como en la curva común y corriente que uno esperaría. Y hasta ahí todo bien, porque se está comportando ujú, como un gas ideal. Pero en el momento que llega a F, ya se convierte en una mezcla de sólido, de líquido y gas, obviamente ya no estamos en un gas ideal. Ya se está ujú. comportando de una manera diferente porque estamos mezclando, se está combinando el dióxido de carbono líquido con el dióxido de carbono gaseoso. Todo lo que esté por debajo de la línea de rayas, lo que está así rayadito, cualquier línea horizontal que aparezca por acá, son mezclas, en este caso, líquido-gas. Todo lo que esté hacia afuera de la línea punteada es gas. A la derecha, todo lo que esté a la izquierda de la línea punteada es líquido, pero por debajo de la isoterma crítica. La isoterma crítica es la que me indica todo lo que esté por debajo de la isoterma crítica, que es la que es muy negra. Por debajo ustedes pueden ver una mezcla de dos, gas y líquido. Por encima de la isoterma crítica, solo gas. Pero, bueno, pero si es de la parte de B hacia la derecha, eso sí es solo gas, ¿o no? Es solo O gas, también está. efectivamente. A la derecha de B, solo gas. Ok, ok, ok. Debajo de B, Ahí se está en equilibrio, gas digamos. y líquido a la temperatura que aparezca la isoterma. Ujú. Aquí estoy por si quieren preguntar más cosas, porque eso sí, esto es muy, muy importante. Gracias.
Chicos, cualquier otra pregunta, por favor. Es necesario quedar muy claro lo que son las isotermas y lo que es presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico. Una pregunta, ¿qué creen ustedes, por ejemplo, con respecto a esos valores críticos? Por ejemplo, tanto la presión crítica como el volumen crítico, como la temperatura crítica de un gas real, ¿de qué dependen? Dependen de las fuerzas intermoleculares. O sea, no es lo mismo la presión crítica del dióxido de carbono que la presión crítica del agua, porque ambas tienen fuerzas intermoleculares distintas. Incluso, vean qué interesante, cuando son fuerzas intermoleculares muy pequeñas o muy débiles, los valores críticos son súper bajos. Por ejemplo, les comento, la temperatura crítica del helio, que ustedes imaginarán que las fuerzas intermoleculares del helio son super tiny and pussy. Esas temperaturas críticas del helio son de menos 267,9 grados centígrados. Comparen. Temperatura crítica del helio esa. ¿Y cuál fue la temperatura crítica del CO2 en esta isoterma? Es de 31. 31. Vean qué interesante. Claramente, entre más fuerzas intermoleculares y más intensas sean, mayor va a ser los puntos críticos. Porque, piensen ustedes, para que algo se licúe, para que pasemos de líquido a gas, perdón, de gas a líquido, en condiciones que uno no se lo imagina, que son valores, por ejemplo, temperatura ambiente, porque les cuento, pónganse ustedes a pensar, 31 grados es calientito ya. Imaginarse que a 31 grados uno puede convertir el dióxido de carbono en líquido, oigan, ese le cuesta a uno imaginárselo, ¿verdad? Pero ¿con qué estamos trabajando? Con la presión. Estamos trabajando con la presión, que hasta cierto punto tiene sentido, porque pónganse a pensar ustedes en que empiezan a presionar un gas en un cilindro, en un recipiente cerrado. Presionan despacito para mantener la temperatura. ¿Qué está pasando en algún momento con las moléculas? Vas a hacerlas chocar más entre sí. Y al hacerlas chocar más entre sí, vas a pasar de ese estado líquido, del estado gaseoso al estado líquido. ¿Ok? Estas son cosas bastante importantes y significativas. ¿Ok? Recuerden, fuerzas intermoleculares que ustedes hayan visto, ¿verdad? Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, dispersión de London, iónicas, ion dipolo, dipolos permanentes, dipolos inducidos. De hecho, hay tablas y les invito a que busquen, por ejemplo, en los libros de texto de termodinámica o de físico-química, valores de presiones y volúmenes críticos. Creo que ahora vamos a, si llego hoy, nos va a dar oportunidad de ver algunas. ¿Ok? Simplemente para que lo tomen en consideración. ¿Ok? Ahora, ¿para qué empezamos a ver estas isotermas de Andrews? Porque estamos en el punto, en el puente que nos va a conectar los gases ideales con los gases reales. ¿Cuáles son los principales gases reales o cuáles son las principales ecuaciones de estado que explican un gas real? La primera ecuación de estado para justificar un gas real, recuerden que las ecuaciones de estado son nuestra materia prima, nuestra masa para hacer tortillas. Y posteriormente, en unas semanas, van a tener que utilizarlas. Entonces deben comprender bien dónde y cómo funcionan dichas ecuaciones de estado. Ya tenemos una, ya les di un tipo de masa, la del gas ideal. Veamos otras. Una de ellas es la ecuación de estado del virial. Ecuación de estado del virial. ¿Ok? ¿Cómo se ve esta expresión? Dice que la presión es igual a R por T, 1 entre el volumen molar más C2, que es una constante, 2C, C2T sobre el volumen molar al cuadrado. Esto es C2. C2T es una
constante que depende de la temperatura, más C3T, volumen molar al cubo. Recuerden que volumen molar es el volumen entre los moles, por cualquier cosa, ¿verdad? Más, más CNT sobre volumen molar a la N. De hecho, es una serie. Esta, vean qué increíble. Esta es una ecuación de estado del virial y es una serie. Es prácticamente infinita. ¿Qué es cada uno de los C2, C3, Cn? Esto es lo que se conoce, por ejemplo, este se conoce como segundo coeficiente del virial. Segundo coeficiente del virial. El C3T es el tercer coeficiente del virial. Y así podemos ir cuarto coeficiente del virial, quinto coeficiente del virial, el enésimo coeficiente del virial. O sea, la ecuación puede ser tan grande como ustedes quieran. Esto simplemente piensen que es como si fuera la de un gas ideal, pero ahora para explicar gases reales. ¿Qué es cada uno? Usted dice, profe, ¿pero qué es un coeficiente del virial? Los vamos a ir viendo. Lo que pasa con esta ecuación es que la ecuación es la más óptima, es la que mejor explica un gas real. O sea, si ustedes tuvieran un gas real y tuvieran que aplicarle una fórmula, una ecuación, esta es la que deberían aplicar. Pero ¿qué sucede? Que es infinitamente larga. ¿Dónde la corto? ¿Y qué es cada uno de los coeficientes? Se ha encontrado, y vean que por ejemplo todos los coeficientes dependen de la temperatura. Pero ¿qué es lo interesante? Se ha encontrado que en la ecuación de estado del virial, si nosotros la cortamos en el segundo coeficiente del virial, o sea, la cortamos aquí, ya esa ecuación es bastante precisa y exacta. O sea, me justifica bastante bien el gas real que estemos analizando. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿Qué va a ser importante en esto por este momento? Solamente lo quiero comentar inicialmente. El segundo coeficiente del virial, la segunda expresión, tiene información respecto a las fuerzas atractivas. Todo esto, no sé si lo pongo por acá, todo este término, como lo hago, lo voy a hacer aquí. Todo ese término que acabo de encerrar tiene información respecto a las fuerzas atractivas, información respecto a las fuerzas atractivas del gas real. ¿Ok? Con ella vamos a encontrar información de qué tanto son las fuerzas que mantienen unidas a los gases. El tercer y cuarto coeficiente del virial, que no los vamos a utilizar, pero simplemente quiero que los conozcan, por ejemplo, el C3T y el C4T, o sea, el tercer y el cuarto coeficiente del virial, me dan información de fuerzas repulsivas. Fuerzas repulsivas, pero estas no van a ser tan importantes para nosotros, solo quiero que lo sepan. ¿Ok? Esta es la primera ecuación de estado que vamos a ver para gases reales. Ventajas, exacta y precisa. Desventajas, puntos suspensivos acá, es infinitamente complicada de resolver, a no ser que la cortemos acá y luego descubramos cómo calcular el segundo coeficiente del virial. ¿Ok? Pero avancemos un poquito más a una ecuación que tal vez sea más útil, que sea igual de precisa, tal vez no tanto como la del virial, pero sí más fácil de manejar. ¿Cuál es una de esas? La que más se utiliza normalmente y que es muy útil. La ecuación de estado de Van der Waals. Creo que una pequeña interrupción antes de avanzar más. Es que hasta ahora vi que Alex preguntó, pero bueno, no le sirve el micrófono. Con lo de las cosas. Con lo Que de las... sí, con la figura de arriba.
que si la curva de saturación, la intersección ¿sí? entre la curva de saturación y la isoterma crítica, siempre va a ser el punto crítico. Eso sí, siempre, siempre, siempre. Ok. De hecho, el punto, y ojalá, bueno, también Alex, ojalá que arregles eso porque es importante en clases, como yo no estoy viendo quién participa, que puedas arreglar el micrófono. En el momento que se corta la curva de saturación con la isoterma crítica, ese va a ser siempre el punto crítico, porque se va a cortar, no cortar, va a conectarse en un único punto. Y ese único punto es el punto crítico. Sí. Gracias, Susan, por ayudarme con eso. Entonces, ecuación de estado de Van der Waals. Debido a la situación que tenemos con la del virial, tenemos un serio problemita, que es la dificultad para resolverla. Hay que aplicar demasiado esfuerzo para resolverlas. Y además, esos coeficientes dependen de la temperatura, imagínense ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar una que es la de Van der Waals. ¿Cómo es la de Van der Waals? Dice que la presión es igual. Ay, perdón, qué tonto. Estoy acostumbrado a la del gases ideales. Presión más A entre el volumen molar al cuadrado por el volumen molar menos B es igual a R por T. Vean qué interesante. Esta es nuestra ecuación de estado de Van der Waals. ¿Qué es A y qué es B? Porque la presión, volumen molar es volumen entre la cantidad de moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. ¿Qué es A y qué es B? Son dos variables que dependen de cada gas. ¿Ok? Voy a ponerlo por acá, por cualquier cosa. A y B son diferentes para cada gas. Y son diferentes para cada gas, pero son solamente aplicables a Van der Waals. O sea, ustedes van a encontrar en libros de texto valores de A y B de Van der Waals, porque luego vamos a ver que hay valores de A y B para otras ecuaciones de estado. Son diferentes para cada gas. ¿Ok? Pero no cambian con ningún, pero, cualquier cosa, no cambian, pero no cambian ni con el volumen, perdón, ni con la presión, ni con la temperatura. O sea, son constantes. Son constantes, pero dependen del gas. O sea, hay un valor de A para el dióxido de carbono, hay un valor de B para el agua gaseosa, hay un valor de A para el argón, hay un valor de B para el óxido de nitrógeno, cada una lo tiene. ¿Ok? Y la pregunta, ¿para qué me sirven? Y una cosa interesante antes de continuar, si ustedes ven la ecuación de estado de Van der Waals, piensen, y la voy a copiar aquí, ya la voy a borrar, piensen en la de los gases ideales. Esa es la del gas ideal. Esa es la del gas ideal. Entonces, vean qué interesante. Vean qué interesante. Entonces, en este caso, comparen con la de arriba. Lo único que está sucediendo es que a la presión le estoy metiendo un término y al volumen molar le estoy quitando un término. Es la gran diferencia. Vean qué vacilón. Es muy, muy similar a la de los gases ideales, con la gran diferencia de que estoy a la presión sumándole el término A volumen molar al cuadrado y al volumen molar le estoy restando B. ¿Ok? Piensen en esto porque esas son las correcciones, entre comillas, que hizo Van der Waals. ¿Ok? Entonces, en este caso, tomando en consideración eso, vamos a tratar de justificar qué es cada una de esas constantes, qué es A y qué es B. Vamos a reacomodar la ecuación. Reacomodando la ecuación, yo me encuentro que el volumen molar es igual a RT
sobre la presión más A volumen molar al cuadrado más B. Allí lo que he hecho es simplemente reacomodar un poquito la ecuación. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la presión tiende a infinito en este caso? Cuando la presión tiende a infinito, o sea, valores sumamente grandes de presión, ¿qué pasa? Apliquémoslo. El límite cuando la presión tiende a infinito del volumen molar. ¿Cuánto me daría, chicos? Aplicando esto a esa expresión de arriba, ¿cuánto me daría? Si yo tiendo P a infinito en esa expresión, ¿qué me queda? Cero. No, jamás, porque lo que tengo es, tengo una fracción y la suma de B. La fracción da 0, Aunque sí, pero ya hablaba luego, la fracción, pues. hmm, Sí, sí, te lo juro. luego entonces sería B, ¿correcto? Si la fracción da 0, pero luego tenemos la suma que da B. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este argumento? Que B representa el volumen ocupado por las moléculas. Esta constante representa el volumen ocupado por la molécula de gas. De gas real, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, estoy presionando, presionando, presionando infinito, y tiene que quedarme un espacio muy, muy reducido, un volumen muy, muy, muy reducido. ¿Y qué es B? B es ese volumen ocupado por las moléculas. Eso representa, por eso es la corrección que le hace Van der Waals a la ecuación que está marcado en amarillo. ¿Qué va a ser el caso de A? En el caso de A, vamos a intentar responderlo. En el caso de A, lo que yo tengo es que, ¿cómo lo puedo poner? Vamos a reacomodar de otra forma. Si yo vuelvo a reacomodar la expresión inicial, la ecuación inicial, me encuentro con que si despejo P, la presión va a ser igual a RT sobre el volumen molar menos B menos A volumen molar al cuadrado. Todos de acuerdo, ¿verdad? Todos completamente de acuerdo. ¿Ok? Vamos a ver. Si en este caso yo hago que el volumen molar tiende a infinito, pero lo voy a hacer nada más, voy a hacer aquí un pequeño cambio. Voy a hacer aquí un pequeñísimo cambio. Voy a decir acá que entonces la presión, perdón, es igual a la presión ideal, como si fuera de un gas ideal, menos A volumen molar al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que estoy considerando es que el término RT entre el volumen molar menos B, consideremos que en un momento en particular que el volumen sea muy grande, muy, muy, muy grande, entonces si el volumen molar es muy, muy grande, pues entonces esta expresión se convierte prácticamente en la de un gas ideal. Volúmenes molares, volúmenes gigantes, pues es la presión ideal. Veanlo expresado entonces de esta manera, porque aquí estoy considerando, perdón, considerando que el volumen molar tiende a infinito. ¿Ok? Pero nos queda el otro término, ¿ok? A entre el volumen molar al cuadrado. Vean que entonces tenemos una situación particular. Le estamos a la presión ideal quitando ese A entre V molar al cuadrado. ¿Cómo leo yo eso? Lo que se está dando es que entonces, ¿qué va a ser A? A es una medida
A es una medida de las fuerzas atractivas de las moléculas. De las fuerzas atractivas entre las moléculas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que me interesa que ustedes dominen? Que en el momento que yo tengo mi ecuación de Van der Waals, este arreglo que le hago a la presión es por fuerzas atractivas, por fuerzas intermoleculares. Le estoy sumando a la presión, que era una presión infinita, una presión ideal, le estoy sumando, oh, amigos, cuidado, no es solamente la presión ideal, es la presión ideal más las fuerzas atractivas que hayan. ¿Captan ahí la idea? Porque se acuerdan que en el gas ideal no hay fuerzas atractivas. Lo que Van der Waals llega y dice con este concepto es, cuidado, tomemos en cuenta fuerzas atractivas, porque ya no es solamente la P ideal, sino que tengo que sumarle, además de esa presión, posibles fuerzas que atractivas, que traigan. Y al volumen molar, ¿qué le estoy restando? El volumen que verdaderamente están ocupando. Vean que simplemente la de Van der Waals es la ideal corregida, con dos pequeñas correcciones. Y así como tenemos valores de A y B, los podemos mencionar. Por ejemplo, hagamos una pequeña tabla en la cual tengamos algunos cuantos. Por ejemplo, yo tengo aquí, perdón por hacer aquí, vamos a ver si la puedo acá. Y vamos a ver. Quitar. Ay. Ok, vamos a ver. Tengo mi gas, vamos a ver la naturaleza del gas. Vamos a ver B, que por cierto las unidades de B son litro mol a la menos 1. Copiarla mejor para que me quede con más espacio y ustedes la tengan. B está en litro mol a la menos 1. Esas son las unidades de B. Vean que tiene este sentido. Litros ocupados por cada mol de sustancia. Y A, que las unidades de A son litro cuadrado bar mol a la menos 2. ¿Cuáles son algunos gases? Helio, neón, argón, nitrógeno, agua. 0,0238, 0,0167, 0,032, 0,0387, 0,0305 y las de A 0,0346, 0,208, 1,355, 1,37, 5, 53, 7. ¿Ok? Vamos a ver. Algunas pequeñas conclusiones que puedo sacar yo de esta situación. De esto que estoy analizando en este momento que me encuentro, vean que, por ejemplo, el valor de A para el agua, sumamente grande en comparación con los demás, pero ¿qué era A? Fuerzas atractivas, claramente. A tiene puentes de hidrógeno. Este valor tan grande de A es porque tiene unas fuerzas atractivas muy, muy considerables. Vean qué interesante, por ejemplo, en el caso de B. El nitrógeno tiene un B bastante más grande. Aquí tal vez no sea tan fácil porque el helio, neón y argón, al ser gases nobles, pues tal vez no sea tan sencillo, pero vean alguna relación, por ejemplo, si B es el volumen molecular, vean en el caso del nitrógeno que son dos moléculas, dos átomos enlazados de forma triple, tienen un volumen ocupado como gas ligeramente más grande que el argón,
y este más grande, por ejemplo, casi el doble que el del neón, al cambiar tanto el número atómico y el radio del neón y el argón. ¿Ok? Simplemente les comento para que veamos algunas posibles tendencias. Posibles tendencias. ¿Ok? Y así vamos a tener, y siempre se les va a dar a ustedes los valores de A y B para que los calculen dentro de la ecuación de Van der Waals. Ahora, hasta aquí lo que hemos visto es ecuación de estado de Van der Waals y del virial. Pero ustedes dirán, profe, ¿y podría yo, digamos, como la del virial es tan complicada y la de Van der Waals tan útil, mezclarlas? ¿Hay una forma? Podemos convertir la ecuación del virial o la ecuación de estado de Van der Waals en forma del virial, o sea, expandirla. Habría que hacer lo que se llama una expansión con una serie de Taylor. Con una expansión de una serie de Taylor, que estoy seguro que la vieron ustedes en no sé qué cálculo. Al hacer la expansión y... ¿Alguien me está preguntando algo, perdón? ¿No? Ok. Por favor, si cualquier duda, me interrumpen con todo el descaro. Esa es la idea. Si yo hago una expansión de una serie de Taylor, puedo hacer la ecuación de estado de Van der Waals en forma del virial. ¿Cómo quedaría la ecuación de estado de Van der Waals en forma del virial? Miren qué interesante. Quedaría P es igual a R por T, 1 entre el volumen molar, no pasa nada, más B menos A sobre RT, volumen molar al cuadrado, más B al cuadrado, volumen molar al cubo, más, y aquí puede continuar, ¿verdad? Infinitamente. Pero vean qué interesante. Ya con esta forma, de hecho, si lo quieren practicar, lo pueden hacer. Hace unos años se los ponía a los estudiantes aquí en ambiental a que hicieran la expansión de Taylor. Ya no, lo pueden hacer de práctica para que se den cuenta y descubran. Es simplemente hacer una expansión con una serie de Taylor. Cualquiera que tenga la duda me lo puede preguntar. Y convertirla. Pero ¿qué es lo importante para mí? Hacer la expansión de Taylor es simplemente aplicar matemática. No pasa nada. Que gracias a eso, vean que entonces he logrado encontrar algo que no lo había puesto en la inicial. Tengo la expresión de lo que es el segundo coeficiente del virial e incluso el tercer coeficiente del virial. Haber hecho la ecuación de estado de Van der Waals en forma del virial me está dando entonces esa gran ventaja. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces el segundo coeficiente del virial es B menos A sobre RT, que luego vamos a encontrar, tal vez hoy o la próxima clase, las ventajas que tiene. ¿Ok? Simplemente lo dejé ahí expresado para que veamos que estos términos que estaban aquí pueden ser desarrollados con distintas ecuaciones. Y convertir una ecuación, claro, ¿qué sucede? Que aquí puedo continuar y continuar infinitamente, pero al final, ¿para qué me sirvió hacer esto? No para que se convierta en un infinito que sea complicada, sino porque me permitió encontrar el segundo coeficiente del virial, que va a tener una importancia, considerable en los gases reales y compararlos con los ideales. ¿Ok? Otras ecuaciones de estado. Perdón que hoy, ahorita vamos a parar en un momentito. Otras ecuaciones de estado. Ay, qué bobo. Otras ecuaciones de estado. Ecuación de Dieterici, por ejemplo. Para que veamos algunas. Esta es presión, volumen molar menos B por E a la A entre RT, volumen molar, igual a RT. Se preguntarán ustedes, ¿SA y SB son los mismos de los de Van der Waals? No. Hay tablas para A y B de Dieterici, pero son constantes que dependen de cada gas, pero con esta ecuación. Otra,
para que vean que que existen otras también importantes. La ecuación de Berthelot, que dice volumen molar menos B, presión más A, temperatura, volumen molar al cuadrado, igual a R por T. Y hagamos una más para que vean cómo se puede incluso complicar y que la gente desarrolla algunas ecuaciones más difíciles. Por ejemplo, una tercera. Y hay muchísimas más. La ecuación de Redlich-Wong. Esta dice presión es igual a RT, volumen molar menos B, menos, aquí sería raíz cuadrada de T, por volumen molar más B, todo dividiendo A. Vean qué increíble. Son personas que han desarrollado distintos gases reales e intentan adaptarles sus ecuaciones para explicar cómo se comportan estos gases reales. Todas esas es lo que yo le llamo a ustedes las masas para hacer las tortillas. El cemento para construir las distintas propiedades termodinámicas que vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo claro. Yo No. lo que le quería consultar era hasta dónde llegaba el quiz. Es que tuve un problema con Teams y entré un poco tarde. El examen estaría lo de la semana pasada. Ah, ok. Sí, Lo pero de esta clase no. no, Ah, ok. no. Por cualquier cosa, ¿ok? Ok, gracias, profe. ¿Y a qué hora sería? Estoy pensando que lo hagamos el jueves. No sé si están ustedes de acuerdo. Bueno, ya lo discutimos en un momentito, Ah, bueno, Fabiola. sí, perdón, es que pensé que había terminado. Quisiera Disculpe. preguntarles a ustedes, ¿aguantan hacer un ejercicio o lo dejamos para el jueves? Les pregunto con toda confianza. Yo digo que lo podemos hacer ahora. ¿Alguien más que por favor me Sí, yo confirme? también. Ok. Es que yo sé que Sí, esto es un poquito cansado. Hagamos el ejercicio. Entonces, les agradezco y ya te contesto, Fabiola, apenas terminemos. no hay El problema, ejercicio, gracias. el ejercicio dice, determine la presión ejercida. Determine la presión ejercida por un mol de criptón determine la presión ejercida por un mol de criptón a 400 Kelvin y 20 litros. Determine la presión ejercida por un mol de criptón a 400 Kelvin y 20 litros. Asuma que el gas se comporta como Van der Waals. Asuma que el gas se comporta como un gas de Van der Waals. ¿Ok? Hagámoslo. Primera cosa que voy a agarrar nada más son los valores de A y B para este gas. A y B. Vamos a buscarlos, los puse en la tabla de arriba. Del criptón. Ah, chanfle. No, no lo tengo. ¿Dónde los busco? Ajá. Por aquí lo tengo. El de A es 2,325 litro cuadrado bar mol a la menos 2. Y el valor de B es 0,0396 litro mol a la menos 1. ¿Ok? Hagámoslo. En este caso tendremos presión. Recuerden que no podemos despejar. Es igual a RT, volumen molar menos B,
menos A volumen molar al cuadrado. ¿Ok? Les pido por favor que lo intentemos hacer. Aquí la única diferencia es por el tipo de unidades que tenemos. Vean que la A está en bares. Ocupamos que la R tenga bares para que no haya ningún problema. Y siempre tengan cuidado con las R que utilizan. Habíamos visto dos, pero tengan varias en su tabla de... Recuerden que les he pedido que organicen un formulario con todas las constantes, con todas las ecuaciones que estamos haciendo, porque se van a ir sumando y sumando. Y como este semestre, a diferencia de otros, hacemos un único examen, son un montón de fórmulas para el examen final. Así que cada quiz les puede servir a ustedes para ir llenando ese formulario para el examen final. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor de R que tiene bares? Es el que dice 0,08314. Litro bar, voy a ponerlo en denominador esta vez, mol Kelvin. ¿Ok? Volumen molar, por favor también tengan cuidado, a veces se van con todas y se les olvida dividir entre la cantidad de moles o consideran siempre que es un mol. En este caso no hay problema porque es un mol, pero siempre revisen la cantidad de moles. Volumen molar sería 20 litros sobre mol. 20 litros sobre mol menos B, 0,0396 litros sobre mol menos A, 2,325 litro cuadrado bar entre mol al cuadrado sobre volumen molar al cuadrado, que sería 20 litro mol al cuadrado. Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da eso. Ya está mi mamá preguntando si vamos a hacer café. No sé si algunos de ustedes van a tomar café ahorita, porque hoy me vine a trabajar al salón de la casa. Entonces, si alguno va a tomar café, Susan o Brittany, y hacen pan rico, cuando me vean me pueden regalar y les voy a querer mucho. O Enzo o Alexander, que estoy pensando que las mujeres, también los hombres, pueden hacer un queque rico. ¿Cuánto les da la presión, chicos y chicas? Aquí me espero. Ah, ya me agregaron en el grupo de termo. Gracias. Los estoy esperando. 1,66, profe. Tomates, chayotes. Y yo di bares. Muy Bueno, bar. bien. Sí. Una buena pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Quién me contestó ahorita? Gema. Gemma, ¿cómo dirías vos? ¿1,66 bares o 1,66 bar? Debería ser bar. Muy bien. Porque si fueran 1,66 bares sería como la fiesta que hiciéramos a fin de semestre, que nos fuéramos Gemma y en el primero nos la pegamos muy fuerte y no terminamos en el segundo bien. Ahí sí serían bares. Ok. Háganme un favor, chicos. Vea que calculamos la presión para el gas de Van der Waals así. Hagan el mismo cálculo con los mismos datos, pero pensemos que el gas se comporta ideal. Y si el criptón se comporta como gas ideal, háganme el favor y me calculan eso. Entonces presión sería RT sobre el volumen molar. ¿Cuánto daría esa presión si fuera un gas ideal? Usan la misma R, 0,08314 litro bar para poder comparar con solidez. Recuerden que entre un bar y una atmósfera son similares, pero no son iguales.
¿Cuánto les da la presión si consideramos que el criptón se comporta como un gas ideal? Aquí me espero. Profe, también me dio 1,66. Decime otro decimal entonces. 28. Bueno, 3. 66.3. Y Gemma, ¿vos me puedes decir otro decimal en el anterior? ¿O te dio 1,66 tallado? ¿No te acordás? No, sí tenía más decimales, solo que no recuerdo cuál era, No, pero sí eran montones. no se Yo la, preocupe. Sí, yo la perdón. acabo de hacer y es 1.66028 lo que me dio. O sea, así. Ajá. Vean qué interesante. Prácticamente son iguales, prácticamente, pero no completamente. Si tuvieran que llevar un curso con Eric Romero o algún curso de estadística, dirían que habría que calcular si son significativamente diferentes, pero parece que no. Les voy a pedir una cosa interesante. Vean que entonces, si yo calculara el porcentaje de error de estas, el porcentaje de error en este caso, entre usar una y otra sería el teórico, que sería el del gas ideal, 1,663 menos 1,6606 sobre 1,663 bar por el 100%. ¿Cuánto da eso, chicos? Para sacar un porcentaje de error. Vamos a ver. 1,663 menos 1,6603 entre 1,663 por 100% me da 0,16. ¿Me lo confirman? Sí, sí, profe. 0,16%. O sea, el error es muy, muy bajito. Ahora les voy a pedir un... 0,1693. 0,16, o sea, 0,17. Prácticamente. No, 0,16 porque es con 23. 23, perdón. Sí. Ahora, vean qué interesante una cosa, y con esto terminamos, y perdón que se ha alargado un poco más. Quiero que vuelvan a hacer lo mismo, y yo sé que es un poquito más tedioso, pero lo vamos a hacer en lugar, todo lo hicimos con 20 litros. Y si hacemos todo, y si calculamos todo, pero con 0,2 litros, en lugar de 20 litros, si me hacen el favor y me dicen cuánto les da, porque o sea, lo que quiero es que me digan la presión con Van der Waals, a ver cuánto les da, y la presión con gas ideal, considerando 0,2. Voy a hacerlo también yo. Vamos a ver si me ayudan, por favor, un momentito con eso. La primera, bueno, la de Van der Waals, me Sí. dio 149,21. 149. ¿Qué cosa? ¿Chayotes, pira, pipas? Bar. Ok. ¿Y la ideal? Y a la ideal quito esto. 166,28 bar. 166.28 bar. Voy a hacer entonces rápidamente, chicos, un porcentaje de error. El porcentaje de error en este caso sería ¿de cuánto? La teórica sería 166, ay, chaise, 166.28 menos 149.21 entre 166.28 por 100%. Me da un error del 10,3%. Corríjame si estoy equivocado. Sí, profe, 10,27. Ok, vean qué interesante. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es un ejercicio muy clásico en todo el mundo cuando se ven gases reales. Vean la diferencia. Cuando el volumen era de 20 litros, nuestro gas, haberlo considerado de Van der Waals o ideal, daba prácticamente lo mismo, porque es un error ínfimo, del 0, ni siquiera del 1%, del 0,2%.
disminuir el volumen 100 veces me genera un error del 10%. O sea, estamos incrementando. Bajamos el volumen 100 veces y el error se multiplica por un 10, por un 100% también. O sea, es increíble cómo al tener volúmenes tan pequeños, nuestra diferencia entre lo ideal y lo real varía significativamente, lo que me confirma lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, en las justificaciones anteriores de por qué y cuándo utilizar un gas ideal. Y recuerdan que la primera era volúmenes infinitamente grandes, fuerzas intermoleculares infinitamente pequeñas. Pero al tener volúmenes tan pequeños, las fuerzas intermoleculares son más grandes y el error entre lo real y lo ideal se vuelve muy, muy, muy significativo. ¿Ok? Y con todo respeto hacia ustedes, lo vamos a dejar aquí para no volvernos locos. Y nos veríamos el jueves. ¿Alguna duda con el ejercicio, chicos? Por favor. ¿Quedó alguna duda con respecto al ejercicio y a lo que queremos obtener al final de la diferencia entre un gas real y un gas ideal? ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Voy a dejar de presentar acá y voy a parar la grabación.